Está con nosotros Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Fernando, buen día, bienvenido. Buen día, un placer estar con ustedes, como siempre. Gracias, igualmente. Bueno, arriba de la mesa tenemos casi infinito número de asuntos, porque sobre todos, sobre muchos de ellos, vos, me consta, tenés opinión. Sobre muchos de ellos, en tu condición de presidente del Frente Amplio, es importante, además, tu opinión. Y sobre muchos de ellos es importante la opinión del presidente del Frente Amplio en la medida que afecta a la vida de las personas, que de eso después de todo se trata todo, ¿no? Es decir, la vida de las personas. Si vos sos el presidente del Frente Amplio, el Frente Amplio es, desde que arrancó el siglo, el partido más grande del Uruguay, y por ende, o es el partido que tiene votos suficientes para gobernar la República, o si no los obtuvo, es el partido más importante de la oposición, ¿no es cierto? Desde ese lugar, vos pensás, ¿por qué pensás que es mejor que el país sea gobernado por el Frente Amplio a que no sea gobernado por el Frente Amplio? Por la gente. Porque el Frente Amplio, cuando gobernó, prometió distribuir mejor el ingreso, prometió mejorar la calidad de vida de la gente, prometió que hubiera salud de calidad para todos y todas, y luego uno repasa, y más allá de los errores, el presupuesto educativo más que se duplicó, el salario de los maestros se duplicó, el salario de las funcionarias de primaria se triplicó y la de secundaria, el presupuesto universitario dio para la descentralización, y hay universidad en Paysandú, y hay universidad en Salto, y hay universidad en Rocha, y en varios departamentos más, y hay una UTEC en Fraiventos, y una UTEC en Durazno, y una UTEC en Rivera, y ya son miles de los hijos de trabajadores que son primera generación de egresados universitarios en la familia, porque Uruguay invirtió como nunca en salud, como nunca, y operó a 100.000 uruguayos de cataratas u otras patologías vinculadas a la vista gratis, cuando no veían solo por un tema, porque eran pobres, simplemente porque eran pobres. ¿No continúa eso ahora? A propósito, paréntesis. Bueno, todo continúa, pero con menos revoluciones. Vos me decís, ¿hace da medicamentos? Sí, pero faltan. Vas a la ventanilla de la farmacia y faltan. Se continúa el plan Ibirapitá. Bueno, parece que lo van a cambiar por un teléfono, pero mientras tanto a los veteranos se les rompe la tablet y no tienen cómo comunicarse con sus nietos. Entonces, digamos, si vos mirás la distribución de la riqueza, Uruguay ahora volvió a tener más o menos el PIB, la riqueza nacional que tenía en 2019, pero los trabajadores tienen 800 millones de dólares menos por año. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos 800 millones que lo tenían los sueldos de los trabajadores o las pensiones y jubilaciones? Lo tiene otro sector de la sociedad, el más poderoso. No todos los poderosos se comportan mal, pero no hay duda que hay gente que acumula riqueza y hay gente que la pasa mal. A propósito, muchos temas, ¿no? Pero a propósito de este último, es verdad, parece que por derecha o por izquierda, corregime, Fernando, incluso desde la perspectiva de tu ex representación como presidente de la Central de Trabajadores, ya no está en discusión la importancia que tiene el crecimiento económico. ¿No es cierto? Sin duda. Me da la sensación que por izquierda y por derecha, lo grosereo para que lo entienda todo el mundo, todos aprecian que es una herramienta fundamental el crecimiento de la economía. Lo que obviamente cambia es qué hacemos una vez que la economía crece. Hay diferencias. Pero aún así, yo he escuchado algunas voces de este gobierno que dicen, es verdad, la economía creció. Porque claro, ¿cuál es el argumento? Que me parece que es incuestionable. Che, está creciendo la economía, pero sin embargo los asalariados y por ende los pasivos la están corriendo de atrás porque su poder de compra ha disminuido. Eso está fuera de discusión, ¿no es cierto? Sin discusión. Y convengamos que no es una buena noticia en principio para nadie que las personas tengan menos dinero para vivir. Pero lo curioso que uno podría tener como argumento, lo que pasa es que la economía no está creciendo. Y no está creciendo por la pandemia, por Putin, Pero la economía está creciendo y hay personas que les está yendo bien, ¿no es cierto? ¿Eso es objetivo también? Muy bien. Hay gente que ha depositado por año más de 3.000 millones de dólares. Un grupo de uruguayos, no tan grande, con cuentas superiores a 300.000 dólares, y que incrementaron su patrimonio en 3.000 millones de dólares por año en pandemia.
mientras otros fueron a dar a las ollas populares. Esta es la diferencia entre que gobierne el Frente Amplio y gobierne una coalición de derechas. Que la coalición de derechas, teniendo buenas personas sin duda, incluyendo en ellas al presidente, luego gobiernan con una lógica que es que se va a desparramar y finalmente terminan gobernando para los que más tienen, para los poderosos. Hoy un productor grande, agropecuario, ha hecho fortunas y han tenido un huracán de cola en términos de cantidad de producción, de exportación, de precio internacional de los commodities, de llegada a los mercados. Y ese viento de cola luego no se fue reflejado en la calidad de vida de la gente. El consumo en el Uruguay en el último año cayó 6%. 6%. Es decir, los uruguayos cuando ganan menos, ¿qué hacen? Gastan menos. ¿Y cuánto menos gastaron? Lo que perdieron de salario. Hay algo que dicen algunas voces vinculadas al gobierno, algunas voces del gobierno y otras vinculadas al gobierno, y otras que aparentemente no son vinculadas al gobierno, pero que uno puede suponer que están vinculadas porque dicen siempre lo que el gobierno dice. Y es lo que pasa. Y a mí me resulta razonable ese argumento. El crecimiento de la economía se da en un tiempo y después la distribución o derrame, cada uno ve que elige, lleva un poquito más de tiempo. Por lo tanto, es cuestión de tener un poco más de paciencia, porque ya se va a dar. Es más, es común, el propio ministro de Trabajo dijo, cuando termine esto van a ver que vamos a recuperar lo que hemos perdido. Bueno, cuando vos tenés millones de dólares podés decir al otro que espere, ¿no? Eso es una lógica que funciona, que los asalariados altos o incluso los que tienen capital propio y están produciendo le dicen al otro que tiene que esperar. Pero lo dicen sentado arriba de una fortuna. ¿Son todos? No. Hay gente que razonablemente le aumenta al trabajador independientemente del laudo porque a él le está yendo mejor. Pero no son la mayoría. Entonces el Estado tiene que intervenir. ¿Es posible que el Estado intervenga para distribuir la riqueza? Y sí, fue posible durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. No hubo un solo año. Hubo de todo durante los gobiernos del Frente Amplio. La crisis de Lehman Brothers. Hubo de todo dentro de ese gobierno. Ningún año el salario real creció, dejó de crecer, ni ningún año dejaron de crecer las jubilaciones. 15 años, ¿eh? A tal punto que los salarios crecieron 60%. O sea, la calidad de vida de un uruguayo mejoró 60%. Y habíamos encontrado el país en situación ruinosa, ¿no? 40% pobreza, más de 50% pobreza infantil, el Banco República quebrado técnicamente, el banco hipotecario sin condiciones de prestar. Uruguay no podía pedir plata. Tenía enormes dificultades para construir crédito. Entonces, ese es el país que agarramos. La salud pública era la tarjeta de pobre. La educación con un presupuesto paupérrimo, 3.2% de un PBI de 15.000 millones de dólares. Clases superpobladas por todos lados. La universidad con un presupuesto paupérrimo. Claro, las cifras hoy son otras. Es que pasó el Frente Amplio. Es que no cometimos errores, claro que cometimos errores. Es que el derrame no tarda un poquito más, sí, pero hay 100.000 uruguayos alimentándose en ollas populares. Hay datos reveladores, solamente en el comedor público de Flores comen 600 habitantes. En el comedor público de Florida, 1.200. Y a eso sumar las ollas populares. Entonces, esto es lo duro. Déjame ser un vocero del gobierno. Claro. Pero, Fernando, tuvimos pandemia y eso de un momento al otro nos dio vuelta la tortuga. Quedamos girando sobre el caparazón. Y no te quiero pelear, Fernando, pero déjame pelearte. Sí, en todo caso, no, diría el dirigente este, ¿no? Que a propósito, tengo capacidad actoral, sugerime alguno y te lo hago. No, deja. Te puede hacer mal de noche. Te podría sugerir alguno, pero te podría hacer mal. Bien, en todo caso, lo que te quiero decir es que es cierto, vino una pandemia, no estaba anunciada, esperada, proyectada, nos agarró a todos a contrapié, y yo podría decirte que ese dirigente podría decirte, es una razón suficiente para que nos haya dado un golpe doloroso a todos, en los que inexorablemente les va a ir peor a los más frágiles, y que en todo caso, Fernando, dejó bien en evidencia que tantas fortalezas ustedes no habían construido. Bueno, eso se puede decir. Si no se leyó, se dice todos los días. Si no se leyó el documento de Facultad de Ciencias Económicas, particularmente del Instituto de Economía, que le planteaba al gobierno que en una pandemia, si no se invertía medio punto del Producto Bruto Interno,
iban a caer 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza. Y el gobierno tomó una decisión política, no lo invirtió. El Frente Amplio lo hubiera invertido. Estas son las diferencias de política. En segundo lugar, si todos en la pandemia estamos sufriendo, y entonces el poderoso le cae un poco el ingreso, a la clase media, todos admitimos que estamos ante un problema. Pero si vos ves que el que pierde es el trabajador y el jubilado, ¿quién pagó la crisis? El trabajador y el jubilado. Y las personas que no tienen empleo, que terminan en una olla popular. Y el resto de la sociedad parece ser beneficiado, salvo algunos sectores que fueron hiper golpeados, como el sector turismo y eventualmente algunas partes del sector comercio. Lo que pasa es que si Entonces, nosotros hubiéramos invertido eso que vos decís y que la academia lo había sugerido, hubiéramos todavía empeorado el famoso déficit fiscal, porque ustedes fueron unos responsables que gastaron mucho más de lo que tuvieron, no solo irresponsables con ustedes, sino fundamentalmente con nuestros nietos, que deberán en el futuro levantar ese muerto. Mira, para tener déficit fiscal hay que tener crédito. Uruguay recuperó el crédito y la credibilidad. A Uruguay le prestaban en la pandemia lo que fuera porque Uruguay era un país prestigioso en términos de pago de deuda y porque había construido una solidez institucional y financiera como nunca antes Uruguay tuvo. Nunca antes. O sea, Uruguay tenía posibilidad de prestar. Y luego está la discusión. ¿Qué querés, déficit fiscal o déficit social? Bueno, yo tengo la respuesta. Prefiero endeudarme un poco más, que la sociedad pague luego con hambre la situación en la que enfrenta. Lo que pasa porque que el que va a alimentarse en una olla popular no va porque es divertido hacer una cola para comer, ¿no? Va porque efectivamente lo está pasando mal, porque no tiene el plato de comida. Si las personas en situación de calle pasaron de 3.000 a 5.000, no será un invento del Frente Amplio. Será que las personas están en situación de calle. Entonces, hay discusiones que son surrealistas. ¿Que Uruguay tenía que mejorar el gasto público? Sí, pero nunca a costa que la gente viva peor. Y la gente vive peor. Un maestro hoy gana 18 jornales menos por año. En 2 años, perdón, 36 jornales. Más de un salario en 2 años. Más de un salario. Podríamos Los decir, policías igual. Lo mismo. ¿los policías qué? Perdieron lo mismo. 18 jornales por año. Pero para, yo lo que vivo escuchando. No. Vivo relato, escuchando. bueno, si hay una Y foto vos mía también, para porque una los dos- actividad del PCNT, fíjate lo que podés escuchar ¿Cómo? y ver. Si ves una foto mía al lado de una decisión del PCNT luego de un año... Lo de la portada del país, ¿no? Bueno, eso claramente... Vos podrás creer que es sin querer, pero cuando No, me dedican vos tantas ¿Vos editoriales... escuchaste lo que yo dije recién? Sí. Ojo, puede ser una cuestión, porque viste que está tu foto, Sí. y puede estar vinculado a esto, que el Frente Amplio... Sí. Pero justo está pegadito acá. Sí, justo. Justo. En un diario que me dedica 3 editoriales por semana. Perdona, O sea, yo creo en Dios, ¿viste? Pero hay límite para creer. Vos decís que se insiste con la idea de Y confundir. bueno, un varias día sí, veces me otro también. despiden diciendo presidente del PCNT o... Bueno, puede ser la costumbre también, ¿no? Sí, pero parece que la costumbre es muy parcializada, ¿no? Pero, Porque otros fueron miembros del sindicato médico o periodistas, y nadie le dice, él es periodista. Bueno, yo lo admito como una parte del problema. Si alguien quiere pegar la imagen del Frente Amplio, la imagen del PCNT y dañarla, a mí no me daña para nada. Yo fui orgullosamente presidente del PCNT, es de las cosas que más orgullo me dan. Pero luego sé que estoy presidiendo un partido que representa mucho más que trabajadores. Incluso representa empresarios, y muchos. Y tengo que tener la cautela y la responsabilidad para saber en qué lugar de la cancha me ubico. Pero los progresistas nos ubicamos en la lógica que si hay crecimiento sin distribución, ese país no crece, ese país se debilita. Y ejemplo más claro que el de Chile creo que no hay ninguno. Vos dijiste buenas personas, los actuales gobernantes en general, ¿no? Algunos no, muchos de ellos, la mayoría de ellos. Sí. No, yo no dije algunos, no, está bien. Que partamos de la base algunos que... creo que no. Que creo que tienen una actitud para las personas y para la vida muy despreciable, digamos. Y se puede decir que la mirada de esas personas es: necesitamos el famoso malla de oro, que no es otra cosa que una expresión del presidente de la República acerca de cómo ve la vida y en particular en crisis, ¿no? Pero en el tercer año los malla oro siguen siendo malla oro y el pelotón y los rezagados están cada vez peor. Pero vos decís que al gobierno, porque el gobierno ve
esto que estás diciendo tú, desde las ollas populares hasta que los trabajadores están perdiendo salario y los jubilados lo mismo, ¿verdad? Lo hacen porque quieren, porque yo razono así, pero pierden votos. Pero son neoliberales. Son neoliberales. La Calle gobernó, padre, un periodo. Y se abrazó a la bandera de la privatización de las empresas públicas y se abrazó a normas fiscalistas como las que vos planteás Bueno, hay que reconocerle... se prendió a la lógica del derrame y obviamente perdió la elección en el siguiente periodo porque la gente termina optando por otra sensibilidad. Lo que quiero decir, pero entonces el gobierno no sabe que, siguiendo esa lógica de seguir así, va a perder la elección. Yo no sé si sabe, pero están enamorados de un paradigma, que es que va a haber un crecimiento económico basado en los mayaoros que luego va a distribuir sobre el resto de la sociedad. Y uno mira para el costado y a la gente con mayores necesidades no le cae una gota. Y esa gente luego va a una policlínica y no encuentra el medicamento para la presión o la insulina. No es que no encuentra cualquier medicamento. Y luego esa gente va a pedir hora para un especialista y le demoran 8 o 9 meses. Y luego ve como hay profesores Con sin el Frente Amplio alumnos. no estaban al otro día tampoco el especialista, ¿no? No, al otro día no, pero habíamos mejorado sustancialmente, se medía, ¿Vos decís que se empeoró? evaluaba. Bueno, no, yo no digo eso, lo dicen los usuarios. Yo soy usuario del CASMU. Te puedo comentar, como usuario del CASMU, qué resultados tengo. Pero luego hablo con los usuarios de la salud. Y luego hablo con los que se atienden en salud pública. Y faltan medicamentos en forma permanente. ¿Hace cuánto no se escuchaba que faltaban medicamentos? Ahora, cuando vas a ver, gastaron 37% menos en medicamentos. 37% menos. No es una reducción menor. Viste que las voces del gobierno no, relativizaron eso, ¿no? Bueno, sí, en realidad pero fue un relativizan momentito, todo. porque el laboratorio... Bueno, vamos juntos a hacer una gira. Yo te invito. Termina el programa. Hoy no, porque hoy tengo mesa política del Frente Amplio. Pero mañana termina el programa, vengo y vamos a dar una vuelta por los hospitales. Faltan medicamentos. No se puede relativizar el problema de la gente, porque ¿sabes qué? Esto lo contrasta la gente con la realidad. No se puede contrastar que no hay carestía, porque cuando ibas al supermercado, comprabas una botella de aceite a 38 pesos, 3%, y hoy una botella te sale entre 110 y 120. Eso la gente lo ve. No se puede relativizar. No se le puede decir a la gente lo que no es, porque la gente lo ve. Hay cosas más difíciles de discutir, puedo decir un TLC con China, la gente no lo ve. Pero esto es contrastable. Faltan medicamentos, no le dan tablet a los veteranos por el plan Ibirapitá, se redujo la acción en cuidados, en el sistema de cuidados, se contrajeron las políticas sociales, hay menos políticas sociales, hay mayor cantidad de personas en situación de calle. Esto no creo que hayan sido los mejores 5 años de la vida que nos prometieron. Pero ¿no? Fernando, esto que decís vos, ¿cómo se une, cómo se ata con que las encuestas, si bien están anunciando una caída de apoyo al gobierno y en particular al presidente, sigue siendo... No sé, la última encuesta que datos. yo vi, 40% del Frente Amplio, 22% del Partido Nacional. Ah, vos Y hablás a de partir intención de voto. ahí empezó el nerviosismo. A partir de ahí yo pongo cara de cordero degollado. A partir de ahí el Frente Amplio polariza la discusión. Y yo te digo, ¿cuál de estas cosas polarizó la discusión? Salvo que en la democracia ya no se pueda decir la verdad. Y la verdad que es un gobierno que ha fracasado. Fracasó en las políticas sociales, compensatorias. Fracasó en la política económica porque es un país que crece pero no distribuye. Le quitó recursos a la enseñanza por más de 80 millones de dólares. Y tiene un collar de promesas incumplidas que difícilmente me diera todo tu programa para describirlas. Pero empecemos porque les prometió a los trabajadores que a los que estaban activos no les iba a cambiar la edad jubilatoria. Empecemos porque le prometió a los trabajadores y jubilados no bajar Ya dijo su la calle, salario. bueno, lo dije, pero y ahora Sí. los técnicos me hicieron ¿Y cómo entender que haces estaba entonces? equivocado. ¿Cómo elegís a alguien si lo que te dice, esto no se va a cumplir? La rebaja salarial ya no se va a cumplir. ¿Sabés en qué mes? ¿Sabés cuántos meses el gobierno va a tener el mismo salario del trabajador que en 2019? 1. Un mes. El último mes del gobierno de la calle. Este es el único mes que los salarios van a valer lo mismo que en 2019. Media década perdida. Promesa incumplida. Le prometieron a los uruguayos en voz en cuello que si ganaba el Partido Nacional no iba a haber aumento de combustibles. No te quiero decir la cantidad de veces que hubo aumento de combustibles. Después vendrán las 1000 justificaciones, pero vinieron.
Y yo lo que veo que hay mucho analista, incluso a algún que otro colega, que cuando se hace este tipo de observación, incluso quizás hasta vos mismo se la hayan hecho, bueno, Fernando, esas son las cosas que se dicen en campaña, tampoco había que tomarlo muy en serio. Bueno, el Frente Amplio dijo que iba a reformar la salud, se reformó la salud. Que iba a convocar la negociación colectiva, se convocó la negociación colectiva. Del sector público, del sector privado, de los rurales y de las domésticas. Se permitió la sindicalización de la policía y hoy tiene 15.000 trabajadores afiliados. Iba a ir a eso, mira, y este último plan... O sea, no es que no cumplimos. Hay gobiernos que cumplen más que otros. Los policías ¿cuántos jornales han perdido, digamos? 18 jornales. 18 jornales. Durante el gobierno del Frente Amplio mejoraron el salario 150%. A ver, hay 150%. Hay un partido que le mejora el salario 150%, que le da sindicato y no tenía, que le da mejor ropa que la que, bueno, la vergonzosa que a veces... No tenían ropa, ni armas, ni salario. Bien. Ropa, arma, formación, salario y sindicato. ¡Oh! Y yo escucho un día así, y otro también, que ustedes, gobernando, nunca le dieron apoyo, los dejaron solos, tenían prejuicio para con la policía, e incluso estaban del lado de los chorros, ¿no? Y yo veo que, ponele que alguno del gobierno diga eso en el marco de la política y tirando esas cosas. Pero yo no veo que muchos policías salgan a decir, no, espere, jefe, mira que con nosotros conseguimos estas 5 cosas. ¿Qué pasa ahí? Siento que hay... Bueno, tal vez no hayamos sintonizado bien con la policía, ¿no? Porque los que le prometen mejorar su calidad de vida y darles apoyo le bajaron el salario y le bajaron las condiciones. Ahora la rendición mejoraría, parece, ¿no? Nunca llegando a 2019 antes de ese último mes. Vos estás diciendo, aunque te mejoren, igual no, a correr te detrás. mejoran, no. Te sacaron y después te empiezan a dar un poquito de lo que te sacaron. Hasta llegar a tener lo mismo al final. Esto supone, en el mejor de los casos, 60 jornales perdidos en 5 años. O sea, en 5 años ganaste 60 días menos de jornal. 2 meses menos, por lo menos. ¿El policía entonces vive mejor con el Frente Amplio que con la coalición de centro-derecha? No hay duda. Pará, no el hay obrero, duda. el asalariado en general también. También. Pero eso no hay duda, eso lo mide línea, no lo mido yo, lo mide el Instituto de Estadística. ¿El jubilado, el pensionista vive peor si gobierna el centro-derecha que si gobierna el Frente Amplio? No hay duda. Dame, por favor, para hacer el ejercicio que tenga sentido esta charla, alguien que ahora esté viviendo mejor que cuando gobernaban ustedes. Los productores de soja, los productores de carne, los grandes, los frigoríficos, parte del negocio agroexportador, esos viven enormemente mejor. ¿Cuántos son, Fernando? Bueno, no. ¿Cuántas personas son? ¿Y cuántas personas? Es el problema del Uruguay. Uruguay sabe mucho de los pobres, te diría de dónde viven, con qué condiciones, si tienen televisor o no, y muy poco de los ricos. En Uruguay casi que no se puede hablar de los ricos. Fíjate que Sartori no presenta la declaración de la mujer y dice que no la presentan, fundamentan ayer porque es muy rica la mujer. Entonces es incuantificable esa riqueza. Incuantificable llegaron a decir, ¿no? Y no cumple una ley nacional. Esos viven muy bien. Una ley que parece que tendría vicios de anticonstitucionalidad según algunos... Pero mire, en el Uruguay la inconstitucionalidad no lo declaran ni los informes, ni las opiniones, ni las presiones. Solo la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto hay una ley que hay que cumplir. Usted imagínese que yo considero que la ley LUC fuera inconstitucional. ¿Usted dice que yo puedo no cumplirla? No, aunque tengo un informe acá de Corseñac. Yo le vengo con un informe de Corseñac. ¿Usted dice que yo no la tengo que cumplir o que sí? ¿O hay uruguayos de primera y uruguayos de segunda? Los que tienen que presentar la declaración y los que no. ¿Por qué? ¿En función de qué? Volviendo al planteo anterior. ¿Me entendés? Hay un sector de los uruguayos que le va bien. A los que ellos denominan los mayaoros. A eso voy. Aunque sean muy importantes, muy necesarios, y que, en esa lógica, de su éxito dependa el éxito de los demás, paradigma que vos no compartís, por supuesto, aún así, mientras tanto, la inmensa mayoría está viviendo peor. ¿Puedo decir eso? El Frente Amplio... No hay duda que está viviendo peor, pero no es porque lo diga el Frente Amplio, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Hubo 6% menos de consumo. Eso es que fuiste menos al almacén. Fernando, que si la mayoría de las personas viven peor... Hay caída salarial de 10% en 30.000 trabajadores y en el resto en un promedio de 5%. Cayeron las jubilaciones 5%. Y esa es la mayoría del pueblo uruguayo. Entonces no es que a mí me parezca, no es que yo olfateo que a la gente le va mejor.
No es que en el FAT escucha, lo escucho, porque también lo escucho, pero después están los datos de la estadística. Y los datos de la estadística son fulminantes. Yo sé que es llover sobre mojado para vos, pero luego de la pausa, entonces, si la inmensa mayoría de los ciudadanos viven mejor cuando el Uruguay es gobernado por la centroizquierda, que es el Frente Amplio, ¿no? ¿No? Sí. Socialdemocracia tibiona, nada muy, ¿no? Quiero decir, bueno, Izquierda más profunda que todo, que muchas. bien, está bien, está Porque, bien. a ver, cuando se dice izquierda tibiona, No. ¿cuántas izquierdas en el mundo conocés que hayan hecho una reforma tributaria? ¿Cuántas izquierdas en el mundo, o derechas, conocés que hayan hecho una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Cuántas izquierdas conocés en el mundo Está bien. que le hayan dado a cada niño un computador? ¿Cuántas izquierdas conocés en el mundo que le hayan dado a un veterano una tablet? ¿Cuántas izquierdas en el mundo Bien. conocés que hayan operado a los pobres de cataratas para que pudieran ver? ¿Cuántas izquierdas en el mundo conocés que le hayan dado a cada niño una computadora y en cada escuela, en cada liceo, en cada plaza internet de calidad? ¿Cuántas izquierdas en el mundo conocés que hayan colocado en el 75% de los hogares fibra óptica? Tomando los mercados crema y los mercados pobres, ¿no? Como dijo el presidente, que esta vez se equivocó y mintió. Porque una cosa es decir en Casaballe no se colocó, que era una verdad. Y otra cosa es decir que solo colocamos en Posito y Malvin. No, colocamos en buena parte del país. ¿Y ahí qué hubo? ¿Falta de información Yo no sé. o como decimos en Yo no la sé, cancha, cuando mala las leche? encuestas dan mal, se pone nervioso el equipo y es un equipo que pide patadas, ¿no? Vos escuchás a algunos senadores del gobierno que lo único que pretenden es dar patadas. Y patadas descalificadoras, ¿no? Yo insisto que hay senadores que dicen cualquier cosa, en nombre de que tienen fuero, dicen cualquier cosa. Y se envalentonan y medio que desafían a pelear. La política es el arte de dialogar y de interpelarnos, pero no el acto de golpearnos personalmente, ni de atacarnos personalmente. Yo con el presidente de la República no tengo ningún problema personal. Cuando charlo, son charlas fructíferas. Luego acá, a la gente, el que generalmente dice la verdad, o hasta ahora siempre ha dicho la verdad, aun cuando las cosas no le vienen bien, mintió en esta oportunidad. ¿Cuál es la razón? La tendrá que explicar él, ¿no? Vamos a una breve pausa y al regreso es, hablando de justamente el adjetivo tibión. A la pucha, tibión, e hicimos esto. Y no, y me quedan y te quedan, ¿no? Me Te quedan. Bien. Bueno, Entonces, que las domésticas tengan convenio colectivo. ¿Cuántos países en el mundo conoces? Que los trabajadores rurales tuvieran 8 horas después de 100 años, en los que trabajaban de sol a sol por el mismo salario. Entonces, ¿Cuántos Fernando, países mirá, conoces? se está cayendo sola la pregunta. ¿Y cómo se puede explicar que la ciudadanía, que ya había aprobado por el centro derecha en el Uruguay, haya abandonado a quienes le dieron todo eso y haya optado por la calle, por Manini, por Sanguinetti? Luego la pausa, ¿sí? Con gusto. Estamos con Fernando Pereira, estamos poniendo la mañana en camino. Ah, y otra, Fernando. Yo recuerdo que cuando el plenario famoso del Frente Amplio, aquel sábado de mañana, que apoyó a Sendic cuando las primeras observaciones, recuerdo que se estaba muy cerca de la elección para elegir al presidente del Frente Amplio, que terminó siendo Miranda, y recuerdo que se daba una peculiaridad. Los 4 candidatos del Frente Amplio, o sea, el que seguro iba a ser presidente del Frente Amplio, eran 4, ¿no? 4. Sostenían que había sido un error la declaración del plenario. Una cosa, eso, de haber encolumnado detrás de Sendic sin haber dado tiempo a hacerse preguntas, a investigar, a hurgar. Con Charles Carrera, ¿no puede estar ocurriendo lo mismo ahora? Lo vemos luego, ¿sí? Con mucho gusto. Fernando Pereira nos ayuda a poner la mañana en camino. Tenemos algunas preguntas pendientes, pero Fernando, bueno, a ver, contame, ¿qué onda? Porque una cosa es, a mí me ofrece, me gustaría, me ilusiono, sé que puedo aprender y sé que puedo aportar, que me imagino que habrá sido tu razonamiento, ¿no? Para ser presidente del Frente Amplio. Ahora ya estás en tarea, estás en acción. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bueno, para mí bárbara. Para mi mujer dice que es viuda. Para mis hijos dicen que precisarían más tiempo. O sea que te lleva más que ser presidente del PCNT. Sobre todo porque me lleva mucho tiempo los sábados y los domingos. Fin de semana, claro. Que temas de trabajo los domingos, imposible casi. Podría haber alguna excepcionalidad y poner que el sábado llegaras hasta el mediodía. Pero acá hay veces que tengo el sábado entero ocupado y el domingo entero ocupado.
y estoy muchos días fuera de mi casa, es decir, me voy al interior un miércoles y vuelvo el viernes de noche. Y esos son 3 días de 7, es mucho tiempo. Es el 40% del tiempo real de un presidente. Ahí las jornadas empiezan 8 de la mañana y creerás o no, terminan a veces 12 de la noche. Porque claro, el escuchar significa reuniones de 1 hora y a veces hay 10 que le tocan al presidente por día. Y luego tenés que confraternizar con tus compañeros, porque cuando sos de izquierda, o cuando te denominás progresista, o cuando te denominás con sensibilidad social, lo primero que tenés que abrazar es a tu compañero de al lado. Bueno, a tu compañera, a tu esposa, a tus hijos. Y lo tenés que hacer. Cuando tenés menos tiempo para la familia, a mí me duele, pero estoy tratando de ajustar. Como una contradicción implícita en alguna medida. Sí, por momentos, sí, porque con Adriana vivimos hace mucho tiempo juntos. Van a ser 17 años que vivimos juntos. Tenemos sueños comunes. Hace poco se casaron, ¿no? Sí, casamos hace poco, pero... No, porque me acordé ahora, me vino a la memoria. Divino, estuvo divino, porque fue en la calle, ahí en la peatonal, con un violinista y una copa de champán. La verdad, una calidez de la gente, habían como más de 200 personas que fueron por ir, ¿no? Ajá. Y fue un momento de reafirmación de un amor que sigue intacto y que proyecta cosas y que sueña cosas y que probablemente mi compañera y yo también tuviéramos una lógica de la jubilación cercana. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 56 y ella 55. Entonces, en cierta medida algunas cosas cambiaron. Pero yo cuando acepté la presidencia del FA, antes de aceptar pensé si teníamos un plan para apoyar una fuerza política tan importante y si estábamos a la altura. Las dos cosas. Y la conversamos con intelectuales uruguayos muy importantes, con hombres y mujeres de la cultura. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, con Gerardo Caetano, por ejemplo. Con Álvaro Padrón, con Héctor Florit y con Teresita Capurro. Con muchos más, pero bueno, algunos los tengo que cuidar. Uh-huh. Y todos ellos me dijeron que estaba maduro para hacerlo, que les parecía que el Frente Amplio necesitaba un viraje en algunos aspectos que yo le podía dar. Y bueno, y ¿Cómo cuáles, Fernando? Bueno, ¿cuáles? uno es esto, que nosotros no perdimos porque gobernamos mal, perdimos porque nos alejamos de la gente. Perdimos porque la gente de Caraguatá... A modo de respuesta a la pregunta que quedó claro, pendiente. Perdimos porque la gente de Caraguatá cree que la escuela de tiempo completo la hizo el gobierno municipal y no el gobierno nacional. Perdimos porque hicimos las obras de infraestructuras más grandes del Uruguay en sus últimos 80 años y nadie las asume como obras del Frente Amplio, más bien como obras municipales, porque no fuimos capaces de hacer síntesis política de los logros, porque la mayoría de los peones rurales creen que la jornada de 8 horas se logró por la voluntad de los empleadores y no por una ley que propició el Frente Amplio. Y perdimos sobre todo porque la falta de cercanía te aleja de los problemas concretos de la gente, lo que le llama la micropolítica, que hay un caño que no funciona y que eso le cambia la vida, que hay una cuestión de electricidad y que eso es un problema que le cambia la vida, y hay que estar en la macropolítica para que los datos económicos y sociales den bien, pero también en la micropolítica, en lo que le cambia la vida a cada persona. Es decir, cuando hablamos y decimos hay que querer al otro como a uno mismo, lo que estamos diciendo es que hay que preocuparse del otro, ocuparse, construir las políticas y luego colectivizarlas. Si vamos a hacer un puente en un lugar, hagámoslo juntos. Yo no digo el diseño del puente, digo que el puente sea efectivamente una necesidad de quienes vivan ahí. Cuando es una necesidad, la gente lo defiende a morir. Y si no, no sabe dónde es la obra. Y buena parte de estas obras que hizo el Frente Amplio quedaron disimuladas. Y también el rival juega, ¿no? También los adversarios juegan. Y ellos construyeron la idea de que la alternancia era una buena cosa para un país. Y ya vemos que la alternancia es buena en términos democráticos si da resultados. Si la gente vive peor, la alternancia termina significando un retroceso para la calidad de vida de la gente. Y hablando de no repetir errores, ya de primera, de una, yo lo grosereo, vos lo ponés en el justo medio, con los ojos cerrados decir, Carrera estuvo mal, esto es un ataque, Carrera no se parece a... Esto es un ataque de la derecha que quiere desprestigiar a Sendik. Yo no digo... Bueno, para empezar un día hay que hablar del tema Sendik en serio, ¿no? Convencieron a la gente que Sendik se llevó 800 millones de dólares. Es verdad, tenés razón. Es una falsedad enorme. Yo no tengo ningún vínculo con Sendik, ninguno.
Es más, tuve un vínculo tormentoso una vez que dijo que nos iba a recibir por cortesía y no le acepté la reunión porque para hablar por cortesía hablo con mi familia. Somos corteses todos. El tema es cuánto a profundidad le querés poner a la política, pero luego se le ha colocado esa mochila. Sendí cometió errores, cómo no. Y como nunca en el Uruguay, una fuerza política lo sacó de la vicepresidencia de la República. Mire que hubieron problemas en Uruguay. Mire que en Uruguay para llegar a la crisis del 2002 hubo enormes problemas financieros y bancarios. Miren que hombres del gobierno fueron los que dejaron fundidos Uruguay en 2002, que integraron el gobierno y que eran dueños de los bancos del Uruguay. Entonces, a veces nos perdemos en memoria. Nosotros con Sendí tuvimos una actitud dura. Ahora, luego llegamos a Charles Carrera. Tanto y el Sur como Serpaj le pidieron al Ministerio del Interior, particularmente a Bonomi y a Carrera, que le ayudaran a esa familia, porque una bala había salido de la casa de un policía y el Estado había generado un daño que luego la justicia lo tenía que demostrar. Y se aceptó darles ayuda humanitaria. Luego la gente evaluará. Yo soy de los que creo que si se precisa ayuda humanitaria, el Estado tiene que buscar cualquier forma, sobre todo si el Estado generó esa violencia. Ahora, luego, todo lo que le colocan a Carrera es altamente injusto. ¿A quién quieren cubrir? Si ese tema estuvo en la justicia penal, estuvo en la justicia civil, tuvo una investigación administrativa. ¿De qué se benefició Charles Carrera generando condiciones para la medicina adecuada para esa persona? Entonces, cuando se dicen es una decisión discrecional, igual que tomarlo ahora en la Intendencia de Rocha, es una decisión discrecional. Claro, contémosle a la gente que el intendente de Rocha lo contrató. Y yo, para mí está bien. La víctima. Está bien, tiene que haber, el Estado tiene que jugar para que las personas con discapacidad tengan empleo, puedan vivir de su propio ingreso. Lo digo como hermano un discapacitado, ¿no? Que tiene 60 años y nunca pudo acceder a un trabajo. O sea, lo digo hasta con un poco de dolor. Entonces, pero luego colocarle a Charles Carrera... ¿Y cuál es la hipótesis? Y yo no sé cuál es la hipótesis, pero Charles Carrera denunció el tema del puerto y seguramente ese tema va a terminar con problemas porque hicieron cualquier cosa. No tenían informe jurídico, no tenían informe económico, no lo aprobó el directorio del puerto, como se está verificando mes a mes. Carrera ha sido un duro contrincante del gobierno, pero duro pero leal. Y luego llegan estas cosas, ¿no? Que un día dicen que Asuntos Internos descubrió este gasto 10 años después, ¿no? 10 años después dicen que descubrieron. ¿Y la irregularidad eso. cuál sería? Que yo no encuentro la irregularidad. Bueno, no, que parece que le dieron como un cargo para justificar que lo estén se le dio una nominación, pero no se le pagó el trabajo, ¿no? Se le dio una nominación para pero que sería esa, no habría otra. Yo no veo ninguna irregularidad. Pero aquella cosa que se había sugerido que, mirá, te doy esto siempre y cuando no inicies una acción legal. Eso no sucedió. Bueno, inició la acción legal. Era una de las hipótesis. No, pero la acción legal se inició. Y estuvo el juicio penal y estuvo el juicio civil. Luego, si las cosas no salen bien, a veces no salen bien. Y en todo caso es un delito que está impune todavía, ¿no? Claro. Digamos, porque el perpetrador del delito, es decir, haber tirado una bala al aire, ocasionando una terrible tragedia. No encontró pruebas suficientes la justicia, pero contra eso, ¿qué quiere que haga un gobierno? Hay mucha gente que está suelta y capaz no tendría que estar. Pero si no encontrás pruebas, en Uruguay sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Un poco lo que te decía con los informes, ¿no? A mí no me podés traer un informe y decirme, de acuerdo al informe de tal doctor, esto es inconstitucional. No, acá en este país, que no es una república bananera, que es una república, tiene que decidirlo la Suprema Corte de Justicia. Y que yo sepa, hasta ahora no lo decidió. Y acá, para que se constituya un delito, no lo tiene que decir un programa de televisión o 3 senadores. Lo tiene que decir la justicia. Y hasta ahora no lo ha dicho. Entonces vivimos en el prejuzgamiento. Yo, si hubiera sido Charles Carrera, pues siempre la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo si Serpaj y el Sur me pide ayuda humanitaria para una persona que sufrió un impacto de bala, aparentemente un policía? Hubiera encontrado las formas de apoyarlo. Entonces hubiera hecho prácticamente lo mismo. Entonces, este es el razonamiento del Frente Amplio. Uh-huh. No encubrir a nadie. Acá nadie está encubriendo a nadie. El senador dio la cara, el Frente Amplio está dando la cara. No, convengamos entonces, pero en esto sí podemos estar de acuerdo, que sí, la acción de auxilio humanitaria del Estado conducido por la izquierda, digámoslo así, hubiese tenido como fin último
desalentar una acción republicana ante la justicia, ahí hubiésemos estado en un problema, ¿no? Claro, pero acá no se desalentó nada. Bien. Nada. Es más, nosotros creemos que debería haber ganado el juicio civil. Pero claro, esa ya no es Por responsabilidad. eso ya no tenemos nada para hacer, o por lo menos no encontramos cosas para hacer. Fernando, Esto no es que los periodistas no puedan investigar, esto no es que no puedan decir. Al contrario, yo defiendo mucho el ejercicio del periodismo, incluso cuando no me gusta. Pero luego hay que esperar que lauden los organismos habilitados para eso, y muchas veces se les coloca una presión indebida. Indebida. No sé cuántos años tuvimos que esperar para que haya procesado por la muerte de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitalow, Guaylow y Barredo, la desaparición de Benjamín Liderov. bueno, esa impune todavía, ¿no? Esa impune. Y claro, uno parte de la base de que las cosas se curan con el tiempo, pero los dolores nuestros no se curan. Es curioso, ya que traes esto arriba de la mesa, porque uno escucha casi en forma permanente un sector del gobierno, el que representa Cabildo Abierto, sostener que en Uruguay no hay justicia, hay venganza, que se mete a las personas presas sin pruebas. Son cosas demasiado distintas, ¿no? Es decir, yo te digo esto, en este país hay menos presos que debería haber por violación de los derechos humanos. Mi familia fue torturada en el penal. No los vecinos de al lado, torturada salvajemente. Muy poco se habla de eso, porque ¿sabes qué? Que el torturado no le gusta hablar de su tortura. claro. Pero luego cuando la lees, te desgarrás. Ayer me mandó Marcelo Stefanel, que estuvo 13 años en el penal, un poema que escribió para su libro Numerados. Y a mí se me cayeron las lágrimas. Lo compartí en mi Facebook, pero se me cayeron las lágrimas. ¿Y cuántas personas participaron de estos actos de tortura y de terrorismo de Estado? Disimuladamente, no lo dice, pero transfiere a través de la tarjeta Uruguay Social, a través de asignaciones familiares. Pero luego no se anima a ir más allá. Y hoy las políticas sociales te indican que tenés 100.000 personas haciendo cola. Ah, vos decís que si el gobierno aplicaría más esa herramienta, a ver si te entiendo Pero bien. sacá a la gente de las ollas populares, dale que tengan alimentos en su casa. Y vos decís que no lo hace porque sería dar el brazo a torcer. Yo supongo, porque si no es es inexplicable. es como hacer lo que el Frente Amplio nos ha pedido siempre. Y si no, sería inexplicable. Si vos no tenés políticas sociales que compensen Puede haber la otra, debilidad, bueno, puede haber otra. ¿Sabes pero cuál? No gasto, porque el insumo lo pone el público, la gente, los ciudadanos, ¿no? Que tienen un poquito más, que son solidarios. Es así, ¿no? Que funciona. No gasto. Y encima, no es algo, por razones que yo quiero decir con honestidad intelectual, no ante vos, ante la gente, que no logro todavía entender. No, la olla popular no está instalada en un lugar que genere un costo político al gobierno. Es obvio que no, por razones que no entiendo. Pero es así, ¿no? No ser, parece pero, que sea algo que afecte emocional. Debería lastimarnos el alma, no el voto. Bueno, Ahí no debería ser un problema de voto. Si tenemos personas que para comer tienen que ir a un comedor popular, tienen que hacer una cola, ir con una vianda de esas del helado, llevarse las porciones que precisa y al otro día vuelve y las personas se empiezan a romper. bueno, ojo, Fernando, en empiezan algún a momento, romper, acordate que voceros vinculados al gobierno dijeron, ojo que hay gente que de una olla popular se va a otra a comer 2 veces. Pero si se va otra que tiene hambre. Bueno, pero Si como un niño evidencia pide de la escuela un segundo plato, que tiene hambre. Y si en el liceo hay gurises adolescentes que se desmayaban, era porque tenían hambre. No hay que llamarle a las cosas por el... ¿Y esto por qué puedo ofender a alguien? Pero el Si gobierno, luego los profesores lo detectan. pero ¿por ¿qué se gobierno puede ofender? quisiera tener gente con...? Bueno, tiene que tener... Lo que falta es que falta política. Porque mientras unos están combatiendo al Frente Amplio, a solicitud de un senador, otros están mirándose el ombligo, de acuerdo a lo que dice el mismo senador. ¿Qué hablas de Da Silva cuando Sí. decís? ¿Y quién gobierna? ¿Quién gobierna si todos están haciendo una tarea diferente a la del gobierno? Algunos peleándose por ser candidatos, otros viendo su posibilidad y otros combatiendo al Frente Amplio. ¿Quién gobierna ahí? ¿Cuál está gobernando? Porque varios de los que hablamos son postulantes a ser candidatos, ¿no? ¿Vos decís que hay mucha obsesión anti-Frente Amplio? ¡Pah! Los une
los une una especie de bronca que no pueden disimular. Hablan del Frente Amplio con desprecio. Y yo no hablo del Partido Nacional con desprecio porque es parte de la historia más rica de nuestro país. Pero también el Frente Amplio es parte de la historia más rica de nuestro país. Y también lo es el Partido Colorado y el Partido Independiente. Ahora, esas historias hay que respetarlas. Si a usted le dice al presidente del Frente Amplio que parece un cordero degollado, usted no respeta a nadie. Nando, si usted dice que tiene pruebas sobre el caso Nisman da Silva, no. Si usted dice que tiene pruebas sobre el caso Nisman, como dijo Bianchi, o que tiene pruebas sobre que Petro fue financiado por Pablo Escobar, yo no sé hace cuántos años lo habrá financiado esta campaña, pero y luego no presenta una prueba, es el Uruguay de la impunidad, de las noticias falsas. O sea, firman cada tanto un documento que no van a dar noticias falsas, pero dan todo el tiempo. Todo el tiempo noticias falsas. Y todo el tiempo lo dicen, lo tengo, preséntelo. Si yo tengo una prueba contundente sobre un tema, la presento. Y si no, me callo porque no la tengo. Entonces hemos vivido en esta especie de desprecio que los republicanos están de un lado y los del otro son unos revoltosos. No, el Frente Amplio es más republicano que el Frente Amplio, hay que concursar. Nosotros resistimos a la dictadura y la resistimos con presos, con torturados, con... Lo que pasa es que en la fila de ustedes hay gente que violentó las instituciones. ¿Y en la fila de ellos? Persiguieron el país en dictadura. ¿Y yo por eso voy a acreditarle al partido? No, lo que pasa ¿Usted dice que yo le puedo acreditar al Partido Nacional que tuviera consejeros de Estado o intendentes como partido? ¿Que estaría bien hacer eso? La mayoría de los presos políticos del Uruguay no violentaron ninguna institución. La mayoría. Entonces, sí, cuidado con los cortes gruesos. Pero después defendimos la democracia durante la dictadura. Y durante toda la dictadura fueron cayendo compañeros nuestros. Y los detuvieron hasta el año 83. No se olviden que en el 84 mataron a Roslik por tortura. Y luego cuando hubo la movilización antidictadura estuvo el PIT, la ACEP, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Estuvimos todos defendiendo un bien común que era sacar la dictadura. Entonces lo primero hay que respetarnos. Cuando lo que se genera es esa especie de odio que luego te convierten en foca o luego te transforman en otro bicho, es que te quieren deshumanizar y nosotros no nos vamos a dejar deshumanizar, ni nos vamos a dejar correr a empujones. Nos tendrán que dar razones, y razones hasta ahora no hemos visto. Fernando, no hay razones para que haya 66.000 nuevos pobres en Uruguay. No hay razones para que la universidad... ¿La pandemia y Putin no alcanza? ¿A vos te parece que alcanza para que haya más pobreza con el mismo Producto Bruto Interno? O con más Producto Bruto Interno. Luego no alcanza con que haya 22.000 niños pobres nuevos. O niñas y niños. 22.000, más de los que había. No alcanza con que falten medicamentos y vos me pongas todos los días excusas porque estás en el tercer año de gobierno. Con todo ese panorama que vos decís, ¿no habría razones para que los ciudadanos víctimas de esas políticas, que son la inmensa mayoría, como hace un rato dijiste, vuelvan a optar por la misma definición política, ¿no? Yo creo que no. Yo Fernando, creo que va a haber una elección en la que el pueblo uruguayo le va a devolver la confianza al Frente Amplio si nosotros somos capaces, no de cualquier manera, de tener un programa claro, de cumplirlo, de saber que la gente sepa que lo vamos a cumplir y si es capaz de construir la organización que se precisa para ganarle un aparato muy poderoso, ¿no? ¿Y con qué candidato o candidata presidente? Desde todo punto de vista, con el que elijan los Frente Amplistas. Fernando, no hay porque una en sola... nuestro país eligen con voto secreto y directo el candidato. Hay algunas cosas en nuestro país que es maravilloso, no lo va a decidir el presidente del Frente Amplio, no lo va a decidir la dirección del Frente Amplio, lo van a decidir los Frente Amplistas. Fernando, no hay una sola vez que me reúna con gente, no hay una sola vez, créeme, que alguno no me diga de que cree que vos sos el mejor candidato. Yo no voy a ser candidato, porque tengo palabra y porque tengo convicciones, equivocadas o erradas convicciones. Una convicción que tuve desde el principio cuando me ofrecieron la presidencia del Frente Amplio es que para transformar se precisa un buen gobierno y un buen partido. Y que si dejás debilitar el partido, perdés el alma. Y entonces me comprometí a estar en el partido y ahí voy a estar. Y desde el primer día dije
que no contaran conmigo para ser candidato, no a presidente, para ser candidato. Entonces no voy a ser candidato, pero además tengo esta tranquilidad. Hay candidatos y candidatas. Cualquiera de nosotros nos llaman a decir 5 nombres y rápidamente dice 5 nombres. Dice Carolina, dice Yamandú, dice Lima, dice Andrade, dice Vergara. Rápidamente. Entonces, hay candidatos. Y el Frente Amplio necesita mantenerse como partido más unido que nunca. Y ese es un papel que yo creo que puedo desempeñar. Con lo cual no quiero decir que el cargo de presidente no estimule a cualquiera. Pero para mí, en esta circunstancia actual, como yo lo estoy pensando, como pensé mi lugar, como pensé la aceptación del lugar, como propuse que me votaran, mi lugar es en el Frente Amplio. Estoy totalmente convencido que mi lugar es el Frente Amplio por varios años. Y ojalá pueda cumplir con las expectativas que la gente tiene, ¿no? ¿Cuándo es la próxima elección del Frente Amplio? Después de la elección nacional, supongo que en 2025 o tal vez 2026. Uh-huh. Pero si te va bien, continuar. Si me va bien, continuar, y si no, jubilarme. Yo tengo muchas cosas en la vida, muchas pulsiones en la vida que me hacen feliz. Me hace feliz el teatro, me hace feliz el cine, me hace feliz la música, me hace feliz la literatura, me hace muy feliz estar con mi familia. No debería. Ya sé tengo 45 años de trabajo cuando termine este periodo. Voy a llegar a 45 años de trabajo. Entonces, digamos, tal vez pueda ser un momento para que el guerrero descanse. Pero si la vida me exige continuar, continuaré. Yo estoy colocando todo el esfuerzo, pero yo y todo el equipo, uno piensa el equipo que hay en el Frente Amplio, es fabuloso, ¿no? Pensás en los hombres y mujeres que construyen hoy el equipo permanente de dirección del Frente Amplio y es fabuloso, es un privilegio. Y a veces creemos que ser presidente del Frente Amplio es un lugar secundario, es un lugar primario para cualquier partido político y más para un partido como el Frente Amplio. Entonces, en un lugar donde yo me siento feliz y cómodo, siento que estoy haciendo un aporte a la fuerza política colectivamente, construyendo colectivos en cada lugar, fortaleciendo al Frente Amplio en cada localidad, en cada departamento, construyendo departamentales que se mantengan en el tiempo, y lo estamos logrando, construyendo una comisión del interior que está funcionando en el interior, con todos miembros del interior, reuniendo a todos los que fueron intendentes para darle información, buscando hablar con intelectuales, académicos, científicos, para nutrirnos del mayor valor que nos puedan dar. Esta es una tarea apasionante, de las más apasionantes que he tenido en mi vida, junto con ser presidente de esta gloriosa central obrera, de las cosas que más intelecto te llevan, conversar con otros, escribir, pensar. O sea, el hecho de tener que reflexionar, pensar para después actuar, es una parte de la dialéctica política maravillosa, en el sentido de que la acción es hija de una reflexión política profunda y no apurada por el Twitter. Yo, de hecho, decidí no tener Twitter porque no quiero vivir a esa velocidad, ni quiero que el Frente Amplio viva a esa velocidad. Creo que la reflexión política es el intercambio con los demás y que no hay ninguna comunicación más humana que mirar al otro a los ojos, ¿no? Bueno, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? ¿Cómo no? Nos vemos. Gracias por el tiempo. Igual no deberías dejar ir al teatro, al cine. Y... No he dejado, desde las cosas que no he dejado. De hecho, si quieren, recomiendo alguna. Dale. Bueno, yo iría a ver en Sala Verdi a la obra de Calderón y Calderón, y les aseguro que no se arrepentirán. Bien. Constante. Y lluvia constante cuando vuelvan el galpón. Bien. Y hay alguna del Circular que te deja de boca abierta. Bien. Circular es mi casa, entonces trato de ir a otras casas porque... Y bueno, fue la casa nuestra durante mucho tiempo, porque el galpón estaba exiliado, entonces... Claro, cuando uno se acostumbra a una casa, tiene que ir a otras, para no creer que solo la costumbre, pero fuimos el otro día a ver al Circular, ahora no me viene el nombre de la obra, fantástica, salí conmovido. No, pero es de las poquitas cosas que no hemos dejado, ¿no? Yo te diría que 2 obras por semana vemos seguro. Y eso te lleva a ver casi 80 horas en el año, ¿no? Ajá. No es poca cosa. Debe ser el dirigente político que más va al teatro, junto con Mariano, no sé, Mariano Mariano me lleva como 50 años de obras, pero yo siempre cuento que empecé a ir al ballet por mi madre y al teatro por mi madre, cuando era muy niño, ¿no? Y es de las cosas que más le agradezco, porque no dejé de ir nunca más. Entonces tengo como 40 años yendo al teatro y al ballet. Ahora, claro, al ballet en esa época iba sobre la hora y conseguías entrada, éramos un puñado.
Ahora el ballet, si me olvido, cuando proyectan la obra y ponen las entradas a la venta, si me olvido me quedo sin entrada. Y esto es parte de los cambios culturales que el país va dando. Y el otro día fui al circular y, bueno, ya por suerte había comprado las entradas antes y estaban las entradas agotadas. Y sabés que son de las cosas que más me emocionan, porque digo, bueno, esto sí cambia el mundo. Esto sí cambia la sensibilidad de las personas. Esto sí nos hace pensar que las cosas cambian y que la actuación de alguien, la dramaturgia de alguien te lo puede poner en valor, te lo puede poner en palabras, te lo puede poner en sentimiento. Y cuando algo te provoca un sentimiento, ese día lograste una felicidad y de última la ética mínima es buscar momentos de felicidad. Bueno, no encontré ahora la cartelera del circular, se la paso ahora a la gente. Gracias, Fernando, nos vemos. Un placer.